Y vamos ahora sí a la palabra de Dios. Lucas capítulo 22. Vamos a leer del versículo 39 hasta el 42. ¿Ya todos están ahí? Antes de comenzar vamos a pedir que oremos por la palabra. Le voy a pedir a Dulce que venga a orar por la palabra el día de hoy. Ven, hija, ora por la palabra del día de hoy. Cierre sus ojos, hermano, no se distraiga. Padre bendito celestial, en esta mañana, Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa para escuchar la palabra que hoy tienes para nosotros. Te pedimos que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir, Señor, lo que tienes hoy para nosotros. Que ese mensaje sea de bendición, sea de edificación para nuestras vidas. Que dé tiempo, Señor, que dé fruto en su tiempo, Señor. Y te pido también, Señor, por la palabra, por la persona que está aquí al frente, Padre, por nuestro pastor, que de su boca salga únicamente palabra tuya, que de su boca, Señor, salga esa palabra que va a bendecir y va a edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy preparaste para nosotros. Sé tú, mi Señor, en este día, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hija. Yo sé que cuando le llamo a alguien para que pase aquí al frente, su corazón siente que se le sale. Porque ve, se para aquí y dice, ay, Dios mío. A un día le voy a llamar a usted, hermano. A los que no les he llamado, en algún momento les voy a llamar para que bendigan la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 22. Vamos a leer del versículo 39 al 42. La predicación se llama Hágase tu voluntad, su voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Repita conmigo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Otra vez, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Toma asiento, hermano. Vamos a empezar. Póngase atento a la palabra de Dios. Yo sé que Dios nos va a hablar el día de hoy. Estamos contentos porque las mujeres vienen de un encuentro con el Señor en Veracruz. Hubo un tiempo de refrigerio para sus almas, para sus vidas. Y sé que fueron bendecidas todas las mujeres que fueron de la iglesia. Y damos gracias a Dios por esto. Y bueno, para comenzar quisiera hablar un poco del contexto del pasaje. Jesús se encuentra orando en el Getsemaní. Getsemaní significa el lugar donde se prensa el aceite, el lugar donde es triturado el aceite para sacar el aceite de la unción. Es un lugar muy representativo, y Jesús va a orar ahí con sus discípulos, que por cierto sus discípulos se duermen. Pero vamos a enfocarnos en otra cosa. Jesús está en la antesala antes de ir a la cruz. En el Getsemaní Jesús va a orar, está afligido, y él simplemente le dice al Padre Celestial, Señor Padre, si quieres pase de mí esta copa. La copa en el Antiguo Testamento representa la ira y el juicio de Dios. Y Jesús no estaba queriendo huir de lo que él iba a pasar en la cruz, pues él había venido a morir. Ese era el propósito por el cual él fue enviado a esta tierra, para morir en la cruz, para darnos vida eterna y salvación. Sin embargo, algo que Jesús iba a experimentar en la cruz era que él en un momento tenía que cargar el pecado de la humanidad, y el Padre Celestial lo iba a abandonar por un momento. Jesús no tenía miedo a morir en la cruz. Él iba a recibir latigazos,
que iban a desprender parte de su piel, que lo iban a desmembrar de su piel. Él iba a recibir golpes, cachetadas, él iba a recibir unos clavos en sus manos y en sus pies, una corona en la sien de su cabeza. Él iba a ser humillado públicamente como uno de los castigos más terribles en la época de los romanos y más vergonzosos. Pero Jesús no estaba huyendo a la cruz y al dolor que iba a sufrir en esa cruz. Simplemente para Jesús, estar lejos de la presencia de su Padre, eso era más terrible que el mismo dolor o aflicción que iba a vivir en la cruz. Y eso nos enseña algo a nosotros, hermano. Nosotros podemos tener un sufrimiento en la tierra, pero el hecho de que nosotros o Dios se separe de nuestra vida, eso debe darnos temor, porque sin Dios, hermano, usted y yo no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Sin Él no somos nada. Jesús estaba tan presionado que en ese lugar comienza a sudar gotas de sangre. Y este es un fenómeno médico que habla de que había una presión tan grande en Jesús antes de ir a la cruz que comienza a sudar sangre. Sin embargo, en ese lugar Jesús dice unas palabras que son ejemplo para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Él renuncia a su voluntad para decirle a su Padre: no, Señor, no, Dios, que no se haga lo que yo quiero, sino se haga lo que ¿qué? Lo que tú quieres. Es un acto de obediencia y sumisión total hacia el Padre. Jesús es la muestra perfecta de una voluntad rendida a los designios de su Padre. Yo pregunto en esta tarde, ¿cómo es tu voluntad para con el Padre? ¿Es una voluntad rendida? ¿Una voluntad que acepta aún sus no? ¿Una voluntad que acepta aún sus restricciones, su disciplina? ¿O es una voluntad que no se doblega ante su Creador? Vemos en Jesús que Él fue un modelo perfecto de alguien que buscaba hacer la voluntad de Dios. De hecho, Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús mismo dice, Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Qué está diciendo Jesús? Para mí el vivir es hacer la voluntad de quien me envió. ¿Y quién lo había enviado a Jesús? El Padre. Amén. Juan capítulo 6 versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese era el propósito de Jesús en la tierra, hacer la voluntad del Padre. Y hoy quiero hablar acerca de una de las oraciones más pronunciadas en el cristiano en toda su vida. Es una de las oraciones que más hemos hecho en algún momento, pero al mismo tiempo es una de las oraciones menos entendidas, menos comprendidas por nosotros. No entendemos lo que le estamos diciendo a Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho: Señor, haz tu voluntad? ¿Cuántos le han dicho eso a Dios? ¿Y entiende lo que le está diciendo? No lo entendemos. No entendemos lo que implica decir: haz tu voluntad. Se escucha muy espiritual, se escucha muy correcto. Sin embargo, cuando Jesús en Getsemaní le está diciendo al Padre: haz tu voluntad, le está diciendo: Señor, voy a sufrir, porque Jesús iba a un tiempo de sufrimiento inexplicable. La voluntad en ese momento y en el contexto del pasaje está hablando que Jesús le está diciendo a Dios, al Padre: voy a ser inmolado, voy a ser golpeado, voy a ser vituperado, voy a ser escarnecido. Esa era la voluntad de Dios. En Isaías 53 dice que con todo eso el Padre quiso disponerlo para ese sufrimiento. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Seguros? Y si viene un tiempo de prueba, un tiempo de desierto, ¿va a querer hacerla? Es una pregunta interesante. ¿Qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Ahí viene la pregunta.
Y vamos a ver 3 aspectos que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. El primer aspecto que usted y yo necesitamos para conocer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, es que necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y este punto es un punto donde no quisiera detenerme demasiado, porque Jesús, Dios, ha revelado su voluntad. ¿En dónde? ¿En dónde? En la palabra. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta palabra inspirada significa que Dios sopló vida a la escritura y que esta palabra tiene vida, pero que no solamente produce vida en nosotros que estábamos muertos, sino que esta palabra es una palabra que nos va a corregir, es una palabra que nos va a redarguir, es una palabra que nos va a enseñar. La palabra de Dios ha sido dada al ser humano para que el ser humano viva conforme a la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Y hasta este punto considero que es algo fácil. Sin embargo, si nosotros no leemos la palabra de Dios, jamás sabremos cuál es la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios y para poder hacer la voluntad de Dios es necesario, es obligatorio que usted y yo escudriñemos su palabra. Por eso hacemos estudios bíblicos, por eso nos hemos ocupado en enseñarle las palabras, teología, para que usted conozca qué Dios quiere para su vida. Y hasta aquí creo que es muy fácil. Simplemente usted y yo necesitamos conocer la palabra de Dios. Y si usted no es una persona que lee la palabra, usted no es una persona que conoce la escritura, la invitación es que venga a los estudios bíblicos. Pero no solamente eso, que usted en su casa estudie la palabra, porque ahí va a conocer la voluntad de Dios. Eso es fácil, ¿verdad? Hasta aquí estamos bien. Usted está contento conmigo, lo que estoy predicando, pero lo que viene el siguiente punto, a lo mejor usted se va a enojar. En el siguiente punto vamos a tener un confronte con la misma escritura. Y dice ahí en el segundo punto, ¿qué necesitamos para hacer la voluntad de Dios? Necesitamos rendir nuestra voluntad a la voluntad de ¿quién? ¿A la voluntad de quién? ¿Qué necesita usted y yo para hacer la voluntad? Rendir la suya a la voluntad de Dios. Y aquí es donde comienza el gran problema del ser humano. Simplemente vea el entorno, vea la sociedad. ¿Cuál es la voluntad del ser humano en esta sociedad? Permitir que el ciudadano pueda consumir cierta cantidad de droga. Esa es la voluntad del hombre. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Autorizar que las mujeres aborten a sus hijos, literalmente les quiten la vida. Esa es la voluntad del hombre. ¿Cuál es la voluntad del hombre? Permitir que hombres con hombres tengan relaciones, se casen, mujeres con mujeres. Esa es la voluntad del hombre. Y desde Génesis vemos que la voluntad del hombre lo lleva al fracaso, lo lleva al caos, lo lleva a la destrucción total. ¿Cuál es la voluntad del hombre? No es buena. Y vemos que la voluntad del hombre ha llevado al hombre a juicio de parte de Dios en alguna parte de la Biblia. En Jueces capítulo 17, versículo 6 dice la Biblia que cuando muere Josué no prepara otro líder, y de repente Josué en este versículo dice: en estos días que no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice la versión traducción lenguaje actual: y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Cuál es el resultado de que el hombre haga su voluntad? ¿Cuál será? ¿Bueno o malo? Aquí en Jueces la Biblia nos enseña que como no había un rey para dirigir al pueblo, ellos comienzan a caer en idolatría.
entonces caían en pecado, entonces dejaban de adorar a Dios, se alejaron de la presencia de Dios, y entonces Dios mismo mandaba naciones paganas para traer juicio a su propio pueblo, porque en la voluntad de ellos no estaban considerando buscar a Dios. Ellos, dice aquí en Jueces, que ellos hacían lo que les daba la gana. Podemos darnos cuenta que sin Dios habrá grandes consecuencias, y esto tiene que ver con el libre albedrío que cada uno de nosotros tiene. Tú decides si buscas a Dios o tú decides si te alejas de Dios. Es tu decisión. No tiene que ver con Dios mismo ni siquiera. Tiene que ver con tu persona, con tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Seguir a Dios o alejarte de Dios? La Biblia enseña, y voy a hablar de otros dos ejemplos, que cuando el hombre decide hacer su voluntad, eso lo lleva al fracaso, eso lo lleva a la derrota, eso lo lleva a la miseria espiritual, lo lleva a la miseria económica. No nos conviene hacer nuestra voluntad. ¿Usted en algún momento ha tomado una decisión que nunca consultó a Dios y las cosas le salieron mal? ¿A quién le ha pasado? Y que dice, ay, pues no le pregunté a Dios. Y ya cuando dice, Señor, el diablo me está atacando, las huestes del infierno. No fue el diablo ni fueron los demonios, fue su decisión en su voluntad. Fue que usted quiso hacer lo que usted ¿qué? Se le daba la gana hacer. A veces culpamos al diablo y vemos al diablo en todas partes. Es el diablo, pastor, el diablo me persigue, me acecha. No, usted reconozca que usted nunca vino a la presencia de Dios y le dijo, Señor, voy a iniciar esto, quiero hacer esto, Padre. ¿Qué es tu voluntad? Reconozcamos que en la voluntad propia tendemos a hacer las cosas sin consultar a Dios mismo, y eso nos ha llevado a muchos fracasos en la vida. El pueblo de Israel en el libro de los Jueces es una muestra clara de que al hacer ellos lo que querían, eso los llevaba a juicio y a pecado. Dice la Biblia en Proverbios 3:7, y nos da una advertencia a nosotros como cristianos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. Porque Proverbios 14 dice, porque hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derecho, pero su fin es muerte. Para alguien que aborta, pues, no tiene nada de malo, ya todos lo hacen, pero es un camino que está trazando muerte. No solo muerte a un ser vivo, sino para la misma persona que efectúa un acto de esta índole, tendrá juicio de parte de Dios. Porque al inicio de la palabra, los mandamientos, uno de los mandamientos que Dios da al pueblo de Israel y que aplica a nosotros hoy en día es que no matarás. Hay un juicio para todos aquellos que hacen este acto. Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Vamos a ver otro caso donde la voluntad del hombre prevalece y cómo acaba el hombre haciendo su voluntad. Vayan todos a Jueces, vayan todos a la Biblia, por favor, porque esto quiero que lo lea, está muy interesante. Jueces 14, del 1 al 3. Y vamos a ver la historia de Sansón, que usted muy bien la conoce. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes. ¿Ya están ahí todos? Jueces capítulo 14, del 1 al 3. Dice así la palabra. Bueno, Sansón, antes de comenzar, fue un hombre que fue apartado para propósitos de Dios. De hecho, en la vida de Sansón hay algo que se conoce como pacto nazareo. Un pacto nazareo era aquella persona que era apartada antes de nacer, donde se le prohibía tomar cualquier tipo de vino, donde se le prohibía acercarse a cualquier cosa que estuviera muerta, un animal, una persona, y donde se le prohibía pasar navaja sobre su cabeza. Era un pacto nazareo, era un hombre que era consagrado para los propósitos de Dios.
Sin embargo, en el capítulo 14 vamos a ver cuál fue la causa de su caída y de que no pudiera cumplir los propósitos de Dios que él había planeado para este hombre, quien había sido consagrado. Todos a la escritura dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas ¿de quién? De los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron: no hay mujer entre las hijas de los hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. En otras palabras, Sansón está diciendo: esa me gustó y yo la quiero. Y los papás, ¿qué creen que hicieron? Les voy a leer este mismo pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Escúchelo. A partir del versículo 2 dice: cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella. Y luego le dice: consíganmela. ¡Ay! ¡Qué cosa! El hijo le dice: esa me gusta y esa me la consigues. ¡Qué bonito! Pero su padre y su madre se opusieron y le dijeron: ¿acaso no hay una mujer de nuestra tribu entre todos los israelitas con la que puedas casarte? Preguntaron: ¿por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. Jóvenes solteros que les gustan las filisteas, esa me gusta, consíguemela. Consígueme esa. Y vemos que Sansón está en una posición donde él se le olvida que él era un hombre apartado para Dios para cumplir un propósito, donde él se le olvida que él fue consagrado desde antes de nacer para cumplir un propósito. Él muestra su voluntad con respecto a una relación que no era correcta, porque se les prohibió desde el Antiguo Testamento, y ahorita lo vamos a ver, que el pueblo de Dios no podía formar relaciones con gente que no adorara o que no tuviera a Dios como único Dios, es decir, gente que no compartiera su fe. Y esto sigue vigente hasta el día de hoy para ustedes jóvenes que de repente se les va el ojo pispireto, ahí ven una muchacha, pero esta toma, esta fuma, esta va a las fiestas, y usted: pastor, pero ella es buena, ella se va a convertir. No se va a convertir, porque eso no es algo que se obligue. Eso no es algo que uno vaya. Si tú eres Dios para convertir a la gente, eres Dios. Pero dicen: ese me gustó, pastor, es que es bien bueno. Oye, hija, pero si este muchacho luego lo va tirado ahí echándose una chela, pastor, Dios lo va a santificar. No es así. Consejo para nuestros jóvenes: ten cuidado en quién pones tu mirada, sobre todo en alguien que no comparte tu fe, porque Sansón va a acabar muy mal. Deuteronomio capítulo 7 versículo 2 al 4 dice, hablando Dios al pueblo de Israel: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las naciones, la tierra donde iban a entrar, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y dice Dios al pueblo de Israel: no harás alianza con ellas. Y en el versículo 3 dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, y tomarás a su hija para tu hijo. ¿Por qué? Dice Dios. Aquí dice en el versículo 4, Deuteronomio capítulo 7, versículo 4: porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán dioses ajenos.
¿Cuál es la razón por la cual nosotros le decimos a los jóvenes, no comiences una relación con alguien que no comparte tu fe? Porque esa persona que no tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia que está en tinieblas. Y dice en Corintios, ¿qué relación tienen las tinieblas contigo, hijo de Dios, hija de Dios, que estás en la luz, que veniste de las tinieblas a la luz? ¿Qué relación tiene? Porque él o ella desviará tu corazón de la presencia de Dios y acabarás alejado de Dios. Muchas veces los que conocieron a Cristo se enamoraron de un inconverso y acabaron incluso negando totalmente su fe, bautizando el hijo en la iglesia católica, acabaron ya en la parranda, en la borrachera. ¿Por qué? Porque quisieron hacer su voluntad por sobre la voluntad de Dios, al escoger una persona que Dios nos dice claramente en la palabra, no te emparentes. Tú, joven, jovencita, tienes que guardar tu corazón. Y eso no significa que un cristiano sea perfecto, porque ustedes, jóvenes, me dicen, pueden pensar hoy, pero yo he tenido novias cristianas y también, o novios sin pastor, no hay mucha diferencia. Sí hay diferencia. El cristiano no es perfecto. ¿Quién le dijo a usted que un cristiano es perfecto y que no se va a equivocar? Pero lo que pasa, o la diferencia, es que cuando nos equivocamos en Cristo, nos arrepentimos y ambos podemos buscar el perdón y el arrepentimiento y venir a Dios para que nos restaure. ¿Tú cómo vas a hacer eso con alguien que no cree en Dios? Alguien que no ha depositado su fe en Dios. No lo va a hacer simplemente porque él no ha reconocido a Jesús como su Salvador. Eso no lo vas a hacer con un inconverso jamás, pero con un cristiano arrepentido verdaderamente sí se puede hacer, y hay una diferencia. Pudiéramos llamarle a muchas mujeres casadas con un inconverso, y ¿saben qué nos dirían? Jóvenes, ¿qué les dirían? No lo hagan, no lo hagan. Mi propia madre se casó con mi padre, que es inconverso. ¿Sabe cómo le prohibía a la iglesia? ¿Sabe cómo la trataba por ir a la iglesia? ¿Sabe cómo luchaba y era un infierno para ella vivir con alguien que le prohibía ejercer su fe, poner sus alabanzas? ¿Usted quiere eso, joven? Y incluso muchas veces mi madre sufrió una agresión física por causa de su fe. No se le aconseja. ¿Quiere hacerlo? Adelante. Usted tiene un libre albedrío. Usted tiene la capacidad de decidir. Pero Dios en su palabra es claro. No lo hagas. No lo hagas. Oye, Señor, pero es que mira, ella va a cambiar, ella me dice que va a ir a la iglesia, que se va a convertir. Oye, pastor, pero dale chance. No, es que no soy yo. No se trata de las restricciones que yo te ponga. Se trata de que Dios te dice, no lo hagas y punto. Que tú quieres hacer tu regalada, ganes otra cosa. Es que, pastor, cuando lo veo siento mariposas en el corazón. Y el día que te doy una cachetada, pastor, ya no la siento. No, pues ya no la sentiste. Lo que sentiste fue un golpe porque por causa de tu fe te dieron. Jóvenes, escuchen el día de hoy. Dios determina para tu vida y es su voluntad que tú no comiences una relación con alguien que no comparte tu fe. Vas a terminar mal, vas a terminar en caos, y lo más seguro es que termines haciendo lo que dejaste de hacer cuando no tenías a Cristo. Vas a volver a tus hábitos, vas a volver a tu estilo de vida pecaminosa, vas a volver a ser esclavo del pecado y te vas a alejar de Dios y vas a estar muerto y tu vida se va a venir abajo si tú decides hacerlo. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? No podemos llamar a muchas mujeres que nos han casado con un inconverso a ver qué les dice a ustedes. ¿Qué consejo le darían? Les dirán, hija, no sabes lo que estás diciendo. Sin embargo, la voluntad
de los hombres es terca, es necia. ¿Cómo acabó Sansón? ¿Cómo acabó Sansón? Sin ojos, pelón, esclavo. ¿Por qué acabó así? ¿Por qué? Por ojo alegre, ¿no? Porque no solamente le gustó una, le gustaban varias. Esa por allá, esas rubias, me gustan morenas de fuego. No, pero esa Filistea es güerita. No, mejor güerita. Y ahí tenía un buffet, el Sansón, para escoger. Pero ese buffet lo llevó a... Quedó sin ojos. Quedó avergonzado. Dice la Biblia que la presencia del Espíritu Santo ya no estaba en él. Se había ido la presencia del Espíritu Santo, porque un hombre que decide estar con una mujer que no comparte su fe, o con un hombre que no comparte su fe, no pidas que la presencia de Dios esté contigo, porque no va a estar, porque no estuvo con Sansón y no estará contigo, porque estás desobedeciendo la voluntad del Padre. No esperes que te vaya bien. Jóvenes, tengan cuidado a quien entregan su corazón. Y el último ejemplo que quiero tocar acerca de la voluntad de Dios. Ustedes conocen la historia de Abraham, ¿cierto? Capítulo 12, Dios lo llama a salir de Ur de los Caldeos. No le dice a dónde va a ir. Abraham obedece sin cuestionar. Dios le da la promesa de que de él saldrían las naciones como el mar de la arena y las estrellas del mar. Dios le da una promesa a Abraham en un contexto de adversidad. ¿Por qué? Porque el primer obstáculo es que Sara era ¿qué? Era estéril. No podía tener un hijo. Segundo obstáculo, la edad. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llama a salir de su tierra. Así es que no era una edad muy propia para poder hacer la tarea. 75 años, hermano. Eso va, dice la palabra que iba esperanza en contra esperanza. O sea, y la misma Biblia dice de Abraham que de un hombre, ¿cómo fue posible que de un hombre ya casi muerto? O sea, decían, Abraham ya no da nada. O sea, denle una pastilla o denle algo. Porque Abraham ya fueron sus años mozos, ¿no? Ya hay un milagro, ¿no? Era un milagro de Dios. Dios le da la promesa. Vemos que en la historia de Abraham pasa diferentes circunstancias, pruebas, pero por fin se cumple la promesa. Génesis capítulo 22, ahí llega el cumplimiento de la promesa. La promesa se cumple la promesa dice la Biblia que se cumple cuando Abraham tenía 100 años. Habían pasado 25 años desde que Dios le dio la promesa. Abraham se desanima, Sara se desanima y toman serie de decisiones equivocadas, pero por fin vemos que en Génesis capítulo 2 se cumple todo. Vaya usted al capítulo 22 de Génesis, hermano, para que lo lea. A mí ahora me están entrando un poquito, se siente mucho. Hacía frío, pero ya entramos en calor. Ahí está. Ya todos están en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A ver, ¿no les parece ilógico esta petición de Dios? 25 años para que él pudiera tener un hijo. Pasaron pruebas, pasaron luchas, y de repente en el capítulo 22 Dios le dice a Abraham, toma tu único hijo, al que tú amas, y llévalo y sacrifícalo. Pero es interesante que en el versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué era esto? Una prueba.
Le pide lo que más amaba. ¿Qué hubiera hecho usted como papá? ¿O yo? No lo hubiéramos hecho. ¿O sí? No lo hubiéramos hecho. Le pidió lo que más amaba. ¿Qué Dios te está pidiendo obedecer hoy? ¿Por qué no has sido capaz de dejar algo en tu vida? Yo te pregunto, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es lo que Dios te ha pedido que tú no has sido capaz de llevarlo al altar y obedecer la voluntad del Padre? ¿Qué amistad Dios te está pidiendo que te alejes? Porque esa amistad te aleja de Dios. ¿Qué amistad tienes que cuando estás con ella te sueltas, te sientes liviano, liviana y empiezas a dar malas palabras, bromas en doble sentido? Pues fúmate un tabaquito, vamos por una chela, no entres a clase. ¿Qué amistad hay en tu vida que sabes que te aleja de Dios? Ese es tu Isaac. Eso es lo que tú debes de dejar. Porque la palabra de Dios nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen los buenos hábitos, corrompen tu fe, corrompen los principios bíblicos en los cuales hemos tratado de enseñarles. Y hay amistades en la vida de nosotros que no son correctas para nosotros. E incluso en la misma familia tienes que tener cuidado con quién te relacionas de manera íntima. ¿Cuál es tu Isaac? ¿El amor a las riquezas? ¿El amor al dinero? Porque tal vez si Dios te pide cualquier cosa, pero cuando tiene que ver con dinero y riquezas, dices, todo esto sí está bien, te lo doy, Señor, pero aquí, ahí tengo mi caja fuerte con 100 millones, aquí está, no me la toques. ¿Qué es lo que más amas? ¿El dinero? ¿El dinero está por sobre Dios en tu vida? Amor a los hijos. En Latinoamérica, usted sabía que uno de los grandes problemas de las familias latinoamericanas es que aman tanto a los hijos que en el nombre del amor a los hijos pecamos. Podemos pecar por el amor. Es que es amor. Dios es amor. Y ese es uno de los grandes problemas. Tu hijo y tu hija no lo son todo. Tus hijos no son tu mundo, entiende. Dios es nuestro mundo. Y pues los hijos se pueden ir, incluso la esposa se puede ir, pero si está Dios es suficiente. Tus hijos no son tu vida, entiéndelo. ¿Sabes por qué no son tu vida? Porque no son tuyos, son de Dios. ¿Quién te dijo a ti que tus hijos son tuyos? Ay, es que mi hijo, no, tu hijo no es tu hijo. No le permitas el pecado, no seas permisivo, porque tus hijos no son tu mundo ni el mío. Yo amo a mis hijos, pero no los amo más que a Dios. Yo los amo, por supuesto que amo a mi esposa, pero no más que a Dios. Porque ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? ¿Amarás a tus hijos por sobre todas las cosas? ¿Amarás a tu esposa por sobre todas las cosas? ¿Amarás las riquezas por sobre todas las cosas? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Amarás a quién? A Dios por sobre todo. Eso implica a tu familia, ¿eh? Jesús le dijo a su familia cuando estaba con sus discípulos, su familia le estaba hablando, él estaba dentro con sus discípulos y le dijo, ahí te habla tu familia, tus hermanos te están hablando. ¿Y qué dijo Jesús? No, mi familia no son ellos, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi familia. Y todos los que estamos aquí somos tu familia, porque aunque tenemos luchas, tenemos debilidades, nos equivocamos, fracasamos, estamos aquí buscando hacer la voluntad del Padre. Esta es tu familia, porque tenemos familia en la sangre que está alejada de Dios. Tal vez habrá un parentesco sanguíneo, pero espiritualmente esta es la familia que Dios te ha provisto. Gente que con muchos errores, pero personas que buscamos hacer la voluntad de Dios. Papás, y me incluyo a mí, tengamos cuidado con amar más a los hijos que a Dios mismo. Cuidado, tus hijos no son tu vida, ¿eh?
Olvídate de eso. Tu vida es Dios. Tu vida es Dios. Los hijos se van a ir. Se van a ir. Y solamente te quedará Dios y tu esposa o tu esposo. Por eso la prioridad bíblicamente primero es para los esposos y para las esposas antes que a los hijos. ¿Usted sabía eso? Sí. ¿Usted sabía que la prioridad no es su hijo? ¿Sabía eso? Que la prioridad es su esposo, porque este viejito o viejita o hombre o mujer que está con usted va a estar con usted hasta donde Dios lo permita y se lo lleve al cielo. Pero los hijos al otro dicen: papá, gracias, qué bueno que todo lo que me dicen, me enseñaste, pero yo ya me voy con mi familia. Cuida a su esposo, cuida a su esposa. Su hijo no es un mundo. Saque eso de su mente. Su hijo no es un mundo, ni es lo máximo. Mis hijos son lo máximo, pastor. No, no es lo máximo. Lo máximo es Dios, no su hijo. Cuidado con la idolatría a los hijos. El pecado oculto es algo que Dios nos manda a renunciar a todo pecado. Es su voluntad. Su voluntad también es perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Esa es su voluntad. Su voluntad es servir a Dios. Esa es su voluntad. Su voluntad es que usted deje el pasado y avance hacia el presente. Esa es su voluntad. Su voluntad es que suelte los fracasos y errores y no se estanque en eso y siga avanzando. Su voluntad es que permita usted que Dios sane su corazón de cualquier trauma o algo que pasó en su vida. La voluntad de Dios es que nosotros busquemos hacer lo que Él manda en su palabra. Pero nosotros a veces tenemos un Isaac. Todos tenemos un Isaac en nuestra vida, algo que no nos permite amar a Dios plenamente. Y quiero que veamos las siguientes palabras que escribí. Están ahí en el pizarrón, en la pantalla, perdón. Fíjense lo que dice ahí. A veces para hacer la voluntad de Dios, Él te mandará la renuncia voluntaria a algo que tú amas, a algo que tú anhelas o algo que tú sientes en tu corazón. A veces Dios te va a pedir algo. ¡No, Señor! Ese es tu Isaac. Eso es lo que no te va a dejar avanzar espiritualmente. Eso es lo que te va a detener espiritualmente. Eso es lo que va a detener tu ministerio y tu propósito. El hecho de que cuando Dios te pide algo en tu vida y no estás dispuesto a renunciar a eso, porque en tu corazón y en tu voluntad propia no quieres soltarlo, te va a llevar al fracaso en la vida. Tienes que renunciar a todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios en tu vida, porque si no, no serás capaz de ver la bendición de Dios para ti. Pregúntate, ¿cuál es tu Isaac? ¿Sabemos cuál es nuestro Isaac? ¿Qué es lo que tienes que llevar al altar y decirle: Señor, te lo entrego? Yo cuando nació Samuel, yo sé que Samuel no es mío, no me pertenece. Yo no vino por voluntad humana. Dice la palabra que nació por voluntad de Dios. No es mío, está conmigo, lo vamos a preparar, lo vamos a capacitar, pero él le pertenece a Dios. Yo tengo muy claro eso. Y una vez cuando él estaba bebé, vine al altar del Señor y dije: Señor, aquí está mi hijo. Haz tu voluntad en él. Cumple tus propósitos en él. Porque yo sé que solamente para mí y para mi esposa se nos ha sido dado en préstamo. No es nuestro, no son tus hijos. Dios va a probar nuestra sumisión a su voluntad. Y esta prueba que Dios le hizo a Abraham y que seguramente Dios te va a hacer a ti en algún momento, va a revelar tu corazón y tu interior. O eres capaz de rendirte a tu Creador, o va a revelar la rebeldía de tu corazón al no estar dispuesto a obedecer y dejar y de apartarte de lo que Dios quiere que tú te apartes. La prueba lo que hace, hermanos, es que revela la condición interior de tu corazón, y esto va a florecer en un resultado, va a dar un resultado. Pero Dios te va a probar y me va a probar a mí. Dios va a probar
tu fidelidad, Dios va a probar tu entrega, Dios va a probar tu consagración para Dios. Dios va en algún momento, si hay algo o alguien que te aleje de la presencia de Dios, Dios te lo va a pedir y te va a pedir que lo lleves al altar para probar tu corazón, si estás dispuesto a entregárselo a Él. Y es aquí donde nuestra voluntad como seres humanos no se doblega. Somos tercos, hermanos, somos necios. No, pero ¿por qué, Señor? Entonces la oración que hiciste la otra vez, cuando le dijiste, Señor, haz tu voluntad en mi vida, ya no es la misma, ¿verdad? Porque Dios te está pidiendo tu Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo el día de hoy a que tú renuncies? Nuestro corazón será probado. En algún momento, algo que comienza a tomar un lugar que no le corresponde y que solamente le corresponde a Dios, Dios te lo va a pedir en algún momento. Para mí fue estudiar una carrera de turismo en el Politécnico. 3 veces hice el examen y no me quedé. Para mí fue estudiar o trabajar en una aerolínea. Hice un examen, se los he platicado. Pagué mucho dinero para tener una licencia de vuelo y no me quedé. Eso era mi deseo, pero nunca le dije a Dios, Señor, esta es tu voluntad. ¿Y sabe a qué nos lleva nuestra voluntad? Al fracaso. Al fracaso. Hacer nuestra voluntad es un fracaso. Y Lucas capítulo 6, 46. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho Señor al Señor? ¿Cuántas veces de tu palabra has dicho Señor? ¿Sabe que la palabra Señor en la palabra original se relaciona con la relación de un esclavo a un amo, donde el esclavo al comprar a esta persona tiene totalmente todos los derechos para hacer lo que quiera con ese esclavo? El esclavo vive para servir a su Señor, vive para hacer lo que su Señor le pida. Cuando nosotros encontramos la palabra Señor en la Biblia, Dios toma esta misma relación, e incluso la misma Biblia lo dice, que ahora somos esclavos por amor. Cuando tú le dices Señor a Jesús, le estás diciendo, haz o tú puedes hacerlo conmigo lo que tú quieras, porque tú me compraste en la cruz con tu sangre, tú pagaste un precio por mí y yo te pertenezco. Sin embargo, vamos a ver lo que dice ahí la siguiente diapositiva. Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis qué? ¿Por qué tú le dices a Jesús Señor si tú haces lo que quieres? ¿Por qué? ¿No entiendes que cuando le estás diciendo Señor, le estás diciendo no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieras? Es nuestra voluntad la que nos lleva a una rebeldía en el corazón, y una rebeldía que se refleja externamente. Muchas personas tienen problemas con la autoridad porque ha habido una carencia de autoridad. Vienen a una escuela, no respetan al maestro. En casa los hijos no respetan a los padres. Hay una rebeldía en el corazón. Y mucho menos si no se pueden sujetar a unos padres, si no se pueden sujetar a una autoridad escolar, mucho menos se van a sujetar a la autoridad de Dios. Hay una rebeldía en el corazón de los hombres. ¿Pero por qué voy a hacer lo que Dios me dice? Si yo me quiero casar con esta filistea, ¿por qué? Aunque esté fea, a mí me gusta. Esta filistea, aunque esté fea, es que ya me robó el corazón, pastor. Ay, Señor. Una ocasión una joven me mandó un mensaje, pastor, ¿me puede dar un consejo? A ver. No sé si esta relación sea de Dios, pero hay algo que me pasa, pastor. Antes yo oraba a las 11 de la noche, toda la semana buscaba la presencia de Dios. ¿Pero qué cree? Que desde que este muchacho me está pretendiendo, ¿a qué horas cree que me habla? A las 11. Y le digo, ¿y tú qué haces, hija? Le dices, espérame porque estoy orando, háblame a las 12. ¿O qué haces? No, pastor, me pongo a platicar con él hasta las 3.
Oye, pastor, ¿tú crees que esta relación sea de Dios? A ver, sígueme contando. No, pastor, es que desde que estoy con él como que ya luego me dice, pues ¿para qué vamos a la iglesia? Pues hoy vámonos al cine, ¿no? Y ella me pregunta, y me dijo más cosas y me pregunta al final, ¿será de Dios, pastor? ¿Qué le hubiera contestado a usted, mamá? Ay, hija, si tú solita te estás contestando, hija de Dios. Son los que te está alejando del Señor. Pero en la voluntad de nosotros queremos encontrar cosas donde no hay. Tú quieres ver cosas que no son. Abre los ojos, entiende que hay personas que te van a alejar de la presencia de Dios. Entiende, no seas necio. Hay algo que te va a alejar de Dios. No lo llames Señor a Jesús si no estás dispuesto a hacer lo que Dios pide que tú hagas en la palabra. No lo llames Señor, no lo llamemos Señor, no hablemos con ligereza. Ay, tú eres mi Señor. No, no es tu Señor, no es tu Señor, porque todo lo que te está pidiendo en la palabra te lo pasas por el arco del triunfo. No es tu Señor, no es tu Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Vamos a ver de manera general cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Le voy a demostrar bíblicamente que la palabra de Dios sí nos enseña cuál es la voluntad de Dios, porque todos en este lugar nos hemos preguntado, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí o no? ¿Qué quiere Dios de mí? Pues yo te lo voy a decir, aquí viene en la Biblia. Y no voy a mencionar todos los versículos bíblicos porque son demasiados, pero te lo voy a expresar. Para los matrimonios, ¿cuál es la voluntad en un matrimonio? Esposo, que tú y yo amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es la voluntad para el esposo. ¿Y cómo la amó? Sacrificialmente, renunciando a sí mismo para agradar a la iglesia. Esposo, tú y yo tenemos que amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ese es un paquete muy grande. Esposa, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Honra a tu esposo, dale su lugar y respétalo. Nunca hables de tu esposo mal con otras personas. Esa es la voluntad de Dios. Es que mi esposa ahí le huelen los pies, todo despelucado en la mañana. ¿Cómo? No haga eso. Proteja a su esposo. A lo mejor sí tiene sus calcetines ahí todos tiesos, pero protejámonos, esposas y esposos. Porque, hermanos, no somos perfectos, hermanos. Aquí nadie dice nada, pero es una realidad. Esposos, ¿cuál es la voluntad? Ser fiel, no engañar, no ser infiel con nuestra esposa, no tener otra relación en secreto, no tener adulterio, tener sexo con otra mujer que no sea tu esposa. Y esposa es lo mismo, sé fiel a tu esposo, hónralo y jamás se te ocurra hacer eso. Esa es la voluntad de Dios para los esposos, no caer en adulterio. Esa es la voluntad de Dios. Honra a tu esposa, hónrala cuando nadie te ve, y honra a tu esposo, mujer, cuando nadie te ve. Hónralo. Eso dice la palabra de Dios, que un lecho sin mancilla es un lugar donde el lugar matrimonial es honrado por Dios cuando estas dos personas se guardan la una para el otro nada más, exclusivamente. El sexo es permitido en el marco del matrimonio y el sexo es bendecido cuando hay un pacto delante de Dios. Pastor, el sexo es del diablo. No es del diablo, fue diseño de Dios desde el inicio. Hijos, ¿cuál es la voluntad para los hijos? Honra a tu padre, porque eso trae una promesa de largura de días. A veces nos preguntamos a los hijos por qué les va tan mal. ¿Sabe cuál puede ser una de las razones por qué les va mal? Porque no honran a sus padres. El que no honra a sus padres en el Antiguo Testamento, ¿sabe qué le pasaba? ¿Quién sabe?
¿Qué le tenía que hacer al hijo que no honraba a sus padres en el Antiguo Testamento? Hermana Ever, fuerte. A ver, hijos, ¿cuántos apedreados saldrían aquí ahorita? Oye, mamá, es que yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Ah, ¿sí? Pásale acá al frente. Una vez. Saquen sus piedras. Ah, no. Ya venía preparado. Papá, yo quiero hacer esto. Yo quiero esa filistea aunque esté fea. A mí me gusta. ¿Ah, sí? Eres una vieja. No sirves, papá. No estudiaste la universidad. Yo he conocido hijos que están avergonzados de sus padres porque ellos no tienen estudio. Y eso me hierve a mí, porque son tus padres. Jamás, hijos, degraden la honra de sus padres porque no estudiaron. Jamás háganlo. Porque yo voy y les doy una cachetada. Porque ese papá y esa mamá que está ahí se mata para darte lo mejor. Hónralos. Hónralos con alta estima. Esa es la voluntad de Dios para los hijos. También dice que sea obedecer, que guarde el mandamiento de los padres, del padre, y que no deje la enseñanza de su madre. Y otro dice que no sea maldecir a los padres. Fíjese lo que dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o su madre, se le apagará la lámpara, su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Sabe qué significa ese pasaje? Que al hijo que maldice es decir cosas malas contra ellos. Al hijo que maldice a sus padres, le va a ir muy mal. Hijos, pregúntense por qué le va mal a ustedes, hijos. ¿No será porque no estás honrando a mamita? Nosotros como papás somos seres totalmente imperfectos. Perdónenos cuando nos equivocamos, pero somos sus padres. Son las personas que Dios quiso que tuvieras en tu vida. Hijos, honren a sus papás. No sean malagradecidos. Oye, es que mi padre me maltrató. Es que tú no sabes mi niñez. Es que tú no viviste lo que yo. Pues yo sí lo viví. Y te estoy diciendo que la Biblia te enseña a ti y a mí a honrar a nuestros padres por sobre todas las cosas. Porque aquí alguien se puede parar y decir: es que tú no tuviste la niñez que yo tuve, pues tú tampoco tuviste la que yo tuve, y la mía no fue nada buena. Pero he decidido honrar a mi padre, porque al honrar a mi padre terrenal, honro a mi padre celestial. Hónralo. Tal vez no fue el mejor papá, tal vez no fue el modelo que tú hubieras querido para tu vida, pero es tu padre y es tu madre. Y Dios te dice, y lo que Él quiere en tu vida, honra. ¿Sabe que la palabra honra es darle el peso correcto a la persona? Es reconocer la autoridad de esa persona en tu vida y es honrarlo. Esa es la voluntad de Dios para los hijos. ¿Qué hay de los hermanos en la fe? La voluntad de Dios en toda la palabra nos enseña en que nosotros debemos amarnos unos a otros, que debemos perdonarnos unos a otros, que debemos ser misericordiosos unos con otros, que debemos orar unos por otros, que debemos animarnos unos por otros. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Si tú no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer en cuestión de la relación entre los hermanos en la fe. Para la iglesia, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros como cristianos? Congrégate, ofrenda, sirva a Dios. Dios te dio talentos y dones, no para que los despilfarres en este mundo, que nada te va a dar. Dios te dio talentos y dones para servir a su pueblo. Esa es una orden de Dios. Y si tú no la estás ejecutando, hay rebeldía en tu corazón, porque le estás diciendo a Dios: yo no te quiero servir, no me interesa. Bueno, pues la Biblia dice que tú vas a dar cuentas por esto. Si quieres servir, no sirvas. Esa es tu decisión. Pero sé y entiende que un día estaremos delante de la presencia de Dios y Dios te va a decir: a ver, Damián,
Yo a ti te di el talento para enseñar, para predicar. ¿A cuántos predicaste? ¿Cuántos trajiste a mi presencia? ¿Qué hiciste con esa boca que yo te di? ¿Y qué le va a decir Damián? Pues es que trabajaba 15 horas, me veía una serie de Netflix de 5, me iba... Pues Señor, no me dio tiempo. No va a haber excusa delante de la presencia de Dios. La voluntad delante de Dios es que todos vivamos agradecidos con Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es apartarnos y vivir en santidad y apartarnos de toda inmoralidad sexual. La voluntad de Dios para los solteros. ¿Sabían que también la Biblia dice que hay una voluntad de Dios para los solteros? Dice, pues dígame de dónde, qué pasaje, ¿no? Se lo voy a decir. Aquellos que están solteros, aquellos que no están casados, que no tienen una relación. Fíjate lo que dice la Escritura, me encanta. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32 al 34. Dice en esa Escritura, Pablo dando consejos sobre el matrimonio, le dice a los solteros, dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. La doncella, ¿cuántas doncellas solteras? No diga nada. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en su cuerpo como en espíritu. Y voy a leer una nueva traducción viviente porque es mucho más claro. Fíjese lo que dice para los solteros. Esta es la palabra que estabas esperando, soltero. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo. ¿Cuál es la voluntad para alguien que está soltero? ¿Qué dice la Biblia? Invertir su vida en Dios. Es que yo no tengo propósito si no tengo a nadie a mi lado. Vivo errante como un ermitaño, como un sedentario. No, si yo no tengo a nadie, mi vida está perdida. ¿Quién te dijo eso a ti? ¿Quién te dijo? Y luego le dice a la doncellita, al soltero le está diciendo a un varón, invierte tu tiempo en la obra del Señor y piensa en cómo agradarlo. Dice, porque el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y ocuparse de agradar a su esposa. Aquí dice eso la Biblia. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y en espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un soltero? Servir. Hasta que no te cases, pues vas a seguir sirviendo, pero mientras porque mira, uno como casado trabaja 10 horas, 8 horas. Hay que ocuparse por pagar luz, agua, teléfono, la casa, la renta, los niños que tenemos niños chiquitos. Usted soltero está libre de todo eso. Y sí tiene tiempo para servir. Lo que pasa que muchas veces no tiene la disposición para hacerlo, pero el tiempo lo tiene. Y Dios te está diciendo, solterito y solterita, sírvele. Sírvele mientras tengas ese tiempo más libre. Si un niño, una familia que tiene 4 o 5 hijos, pues obviamente está más limitado, pues jóvenes. ¿No sabían esa edad, solteros? A lo mejor nadie la había escuchado, ¿no? Pero vamos acabando ya. La siguiente diapositiva. No rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios es un acto de rebeldía que se opone a los designios de su Creador. No rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios es un acto que demuestra que nuestro corazón no está dispuesto a hacer lo que Él quiere y que se opone ante los designios de su Creador. Y por último, y el último punto, ya vimos cuál es la voluntad de Dios, ya conocimos el corazón del hombre. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Ahí viene la pregunta. Y el tercer y último punto, léalo conmigo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Otra vez, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Y entonces, ¿por qué usted y yo no nos alineamos a la voluntad de Dios? Si es buena, si es agradable y es perfecta. Jeremías 29:11, la Nueva Traducción Viviente, dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, planes para darles un futuro y una esperanza. Vemos reflejada la voluntad de Dios en la palabra. Dios quiere cosas buenas para tu vida y para mi vida, pero mientras tú sigas perseverante, tú sigas necio haciendo lo que tú quieres hacer con tu vida, no vas a ver la bendición de Dios. Y voy a completar la historia de Abraham. Dios le pide que lo lleve. Abraham lleva a Isaac a un altar para sacrificarlo. Y en el capítulo 22, versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, le puso para que subirse, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó. Fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Dios alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Me llama la atención que Abraham le dice: vamos a volver. ¿Acaso Abraham sabía que Dios le iba a detener? Y sabe que esta es la primera vez que en la Biblia se encuentra la palabra adoraremos. Desde Génesis hasta este capítulo 22 vemos que la primera vez que aparece la palabra adoración se refiere a un acto de obediencia supremo al Creador de los cielos. La adoración, olvídese que se trata de cantar una canción en un tono suave. La adoración, desde la perspectiva bíblica en el Antiguo Testamento, tiene que ver con rendición a la voluntad de Dios. Amén. Esa es adoración. La adoración no tiene que ver con un canto, hermano. Lo que cantamos es una expresión de adoración, pero la adoración genuina, la adoración que Dios pide de sus hijos, es obediencia a su palabra. Eso es adoración. Abraham dijo: vente, Isaac. ¿Ustedes imaginan lo que estaba pasando dentro de Abraham? Mi hijo, Dios mío. Vimos la película, ¿no? Y como Abraham decía: Dios mío, voy a ir, pero Dios, no, mi hijo. Y de repente pasaban en la película escenas que cuando estaba con Isaac chiquito, cómo lo cargaba, momentos que él había pasado con su hijo, y él iba al altar para un sacrificio, pero por dentro la vida de Abraham se estaba despedazando, porque aunque obedeció, él no dejaba de ser un padre que ama a su hijo. Sin embargo, el amor a su hijo no fue mayor a la obediencia, al del amor que tenía Abraham por el Padre Celestial. Y eso debemos de vivirlo nosotros como padres. Si amamos a nuestros hijos, haremos todo lo posible para darles lo mejor, pero no olvides que tu mayor rendición, adoración y tu vida misma debe estar sujeta a la voluntad de Dios, no a tu hijo, no a tu hija. Amémoslos. Proveémosle todo lo que necesitan conforme a nuestra capacidad. Y dice ahí que él va y le dice que va a adorar y va a llevar a Abraham. Y esto trajo una retribución para la vida de Abraham. Y quiero que vayamos a la siguiente diapositiva, lo que dice ahí. Alinearte a la voluntad de Dios bendecirá tu vida en todo lo que hagas. Ir en contra de su voluntad nos llevará ¿a qué? ¿A qué nos va a llevar ir en contra de su voluntad? A un rotundo fracaso. Abraham obedece, no cuestiona a Dios, no se queja con Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 15
al 18 de capítulo 22 de Génesis. ¿Cuál fue el resultado de la obediencia de Abraham? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por sí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, y aquí viene la bendición, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué es lo que trae la obediencia a la voluntad de Dios? Bendición. ¿Quieres ser bendecido? Haz la voluntad de Dios. Dios no va a bendecir a una persona que está en adulterio. Dios no va a bendecir una persona que está en fornicación. Dios no va a bendecir una persona que odia. Dios no va a bendecir una persona que tiene rencor. Dios no va a bendecir una persona que miente, que hurta, que murmura. Olvídese de eso, hermano. La Biblia es clara. Dice que en el reino de Dios no entrarán fornicarios, ni adúlteros, ni chismosos. En el reino de Dios no entrará todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. No va a entrar. ¿O no dice eso la palabra de Dios, hermanos? Pero cuando tú y yo obedecemos la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Serás bendecido. Serás bendecido en todo lo que hagas. Serás bendecido en tu matrimonio. Serás bendecido en tu trabajo. Serás bendecido con tus hijos. Tus hijos servirán, tus hijos buscarán. Pero haz la voluntad de Dios. ¿Qué es entonces pedir que se haga la voluntad de Dios? Y estoy terminando. Cuando nosotros oramos, Señor, haz tu voluntad, es una demostración de total confianza en que sabemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Es una declaración de sumisión a los caminos y propósitos de Dios. Nuestra oración debe ser que nuestros anhelos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros deseos se ajusten a los propósitos de Dios, los cuales son mejores y perfectos. Nos conviene rendirnos a su voluntad, aunque eso implique que recibamos un no de parte de Dios en algún momento, aunque eso implique que Dios te pida a tu Isaac. Es mejor. Yo sé que es confrontante. Y vamos con la última diapositiva. ¿Cuál es el propósito de todo creyente en esta tierra? Ahí dice: el propósito supremo de todo cristiano es buscar intencionalmente hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. No solamente en el trabajo, no solamente en la familia, en todo. En lo sexual también, en los hijos también, en el matrimonio, en la relación entre los hermanos, en la relación con mi familia, en la relación de compañeros de trabajo, en la relación con las amistades que tienen los jóvenes. Dios quiere que tú y yo nos sometamos a su voluntad en cada área de nuestra vida. Y aquí está el problema, porque queremos hacer lo que queramos. Y pensamos que no va a haber consecuencias. Sí las va a haber. Vimos que Sansón acabó sin ojos. Vimos que el pueblo de Dios acabó subyugado por otras naciones. Y usted, si ve en el Edén al inicio de la creación, ¿cuál fue la consecuencia de que Adán y Eva no obedecieran la voluntad de Dios? ¿Cuál fue? Fuera del Edén lo tenías todo. Dios te dijo: no comas de esta fruta, no comas del árbol de la vida. Pero ¿qué hace el hombre cuando le dice no hagas algo? Esta relación no, esta amistad no, este trabajo no, esta filistea no. El hombre hace lo opuesto a lo que Dios pide, y las consecuencias siempre serán caos y destrucción, heridas en la vida. Póngase de pie, hermano.